Hablábamos de la diferencia entre seguros y la diferencia entre fianzas, ¿vale? Comentábamos que en seguros siempre hablamos de suma asegurada, de siniestros, mientras que en fianzas hablamos o nos referimos de montos afianzados, reclamaciones. En la parte de seguros tenemos la reserva de riesgos en curso, reserva de IBNR, catastrófica, OPC. Y para la parte de fianzas únicamente tenemos dos reservas, reserva de fianzas en vigor y reserva de contingencia. Para la reserva de fianzas en vigor tenemos importes recuperables de reaseguro de la reserva de fianzas de contingencia que tiene que ver con el riesgo, o más bien con las reservas del reasegurador que le transferimos eh, por medio de los contratos de reaseguro que hemos estado viendo. La reserva de riesgos en curso e IBNR, así como la OPC para seguros, también tienen importes recuperables de reaseguro. Y de nuevo, pues son esas obligaciones o ese monto de obligaciones que esperamos que el reasegurador tenga, guarde, calcule y que harán frente para los riesgos o algún siniestro que llegue a suceder, pero que están del lado del reasegurador. Entonces, digamos que em, calculamos también cuál es la reserva que debe de tener el reasegurador para hacer frente a los riesgos que ha aceptado el reasegurador. Calculamos también nuestras reservas desde el lado directo y después hay un juego en los estados financieros para que la compañía aseguradora únicamente se quede o registre, guarde, más bien guarde únicamente el monto que necesita para los riesgos que retiene. Entonces, calcula las reservas de todos los riesgos que ella emitió desde de la operación directa, así como todos los que tomó de otro reasegurador. Calcula cuál es la reserva de esas pólizas o de esos riesgos. Calcula también cuáles son las reservas de los riesgos que se dio, que no pueden ser mayores a los que ella emitió, entonces van a ser iguales o menores. Y después saca una resta y en sus estados financieros al final va a guardar, o lo que dicen esas líneas de los estados financieros, es que se va a quedar únicamente con el monto de reserva que ellos necesitan como aseguradora para cubrir los riesgos que acepta o que retiene únicamente, ¿sale? La parte cedida se la deja al reasegurador, pero la aseguradora necesita saber cuánto es que, de a cuánto asciende la reserva de los riesgos que está cediendo para que digamos que esa reserva no la guarde ellos. La reserva de riesgos en curso, les comentaba también que la reserva de riesgos en curso, les comentaba también que es del BEL más el margen de riesgo. La reserva de riesgos en curso, el BEL es equivalente al BEL de riesgo, BEL de gasto y margen de riesgo. El BEL de riesgo se calcula como la prima de tarifa no devengada por un factor de siniestralidad de la reserva de riesgos en curso. Estos factores pueden ser factores de mercado o factores con base en información propia. También son conocidos como los índices de siniestralidad. El BEL de gasto se calcula como la prima de tarifa no devengada por un alfa. Este alfa es un porcentaje de gastos de administración que también pueden ser factores de mercado o puede ser información propia. Estos factores de mercado son publicados por la comisión en la COS. Por ahí hay un apartado que más adelante veremos cómo descargar. Y en otras palabras, la reserva de riesgos en curso va a ser igual a la prima de tarifa no devengada por el factor de siniestralidad. Digamos, aquí estamos sustituyendo el BEL de riesgo, más la prima de tarifa por un alfa, donde estamos sustituyendo el BEL de gasto, más nuestro margen de riesgo. Es decir, la prima de tarifa no devengada por un factor de siniestralidad más un alfa, más un margen de riesgo. El BEL únicamente, esta variable que está aquí es igual al BEL de riesgo más el BEL de gasto. Y generalmente, o lo que vemos es que únicamente, bueno, para calcular más bien este margen de riesgo necesitas otras variables como duración, base de capital, requerimiento de capital de solvencia, desviaciones, un BEL al 99.5, otras variables que
para efectos de esta materia no nos vamos a meter en ese cálculo, ¿sale? Pero quiero que sepan que para calcular o para obtener ese margen de riesgo necesitas tener muchas otras variables ligadas a las reservas y además está basado también en las demás operaciones que la compañía tenga. Por ejemplo, si es una compañía que opera vida, accidentes y daños, entonces necesitas obtener la reserva de riesgos en curso y la reserva de IBNR de accidentes, vida y daños y otras variables ligadas a esas reservas, juntarlas, es decir, hay una persona responsable que une esas o que conecta estas tres áreas, las tres áreas técnicas de la compañía y calcula el margen de riesgo y luego se los envía a cada una de las áreas para que complementen su reserva de riesgos en curso. Entonces, por la complejidad y por todos los datos que necesitamos, tal vez no nos dé tiempo en este curso de ver cómo se calcula ese margen de riesgo, pero bueno, igual las fórmulas están en la CUS y no nos vamos a meter en esa parte, al menos en este curso. La reserva de fianzas en vigor, o más bien las reservas de fianzas, son mucho más sencillas. Únicamente hay dos, la reserva de fianzas en vigor equivalente a la reserva de riesgos en curso y la reserva de contingencia equivalente a la catastrófica en seguros. La reserva de fianzas en vigor es igual a una prima de riesgo más un gasto de administración, donde esta prima de riesgo se obtiene como la multiplicación de un omega por el monto afianzado, que es equivalente a la suma asegurada. Este este omega también se conoce como el índice anual de reclamaciones pagadas y de nuevo hay dos, digamos, dos fuentes de información o dos maneras en la cual puedes obtener este índice anual. Uno es por medio de la información propia de la compañía. Sin embargo, la compañía no calcula ese índice. Lo que hace es que a partir de la información al cierre del ejercicio del año anterior, la compañía le envía por medio de reportes regulatorios ciertos datos a la comisión y la comisión hace ciertos cálculos que también están basados en lo que dice la CUS y les regresa durante el primer trimestre del año un oficio a cada una de las compañías que operan fianzas y donde dice, para todas las fianzas del subramo de fidelidad, tienes que utilizar tal omega. Para todas las de judiciales, tienes que usar tal, ¿sale? Entonces, eso es como hacen la información de la compañía. También hay factores de mercado para aquellas fianzas o para aquellas afianzadoras o compañías de seguros que operen fianzas, donde pueden consultar o si no tienen información suficiente pueden utilizar los factores de mercado. ¿Sale? Eh, Estos gastos de administración se obtienen como un alfa por un monto afianzado y ese alfa de nuevo es un gasto anual, es información que sale o de mercado o información propia que te manda la comisión por medio del mismo oficio que les mencioné anteriormente. Y en otras palabras podemos decir que la reserva de fianzas en vigor es igual a un monto afianzado por un omega más un alfa. Yo aquí adicional me tomé la libertad de hacer un screenshot del anexo 5.15.3, donde se da la información del mercado afianzador para fines de evaluación de la reserva de fianzas en vigor y te dice que pues estas son el índice de reclamaciones pagadas. Estos son los porcentajes o los omegas que se van a utilizar para cada uno de estos ramos según la base de datos que tengamos. ¿Sale? Voy a abrir un nuevo Excel y vamos a hacer un buen de ejercicios. Por ahí también les mandé una base de datos, igual, no sé si nos dé tiempo de verla el día de hoy. Yo esperaría que sí, entonces si no les llegó, me avisan y si sí, en un espacio que tengan, porfa, descárguenla. Aquí. Ok. Vamos a ver.
fianzas. Vamos a hacer unos ejercicios bien sencillitos. Reserva de fianzas en vigor, vamos a ver de las dos. Reserva de fianzas en vigor y reserva de riesgos en curso. Entonces, para la reserva de fianzas en vigor, vamos a suponer, y yo por aquí, como les decía, ya había copiado este. Voy a poner por aquí para que lo veamos. Y en ese mismo anexo van a encontrar también los índices anuales de gastos de administración. ¿Vale? Entonces, si tenemos una fianza, al hablar de reserva de fianzas en vigor, pues estamos hablando de fianzas, ¿sale? Entonces, si tenemos una fianza del ramo de judiciales con un monto afianzado de 1.200.000, ¿sí? Y utiliza, vamos a poner .85, .65, .78, .2 y .1. Y por aquí les voy a poner nuevamente la fórmula. La reserva de fianzas en vigor es igual a la prima de riesgo más los gastos de administración, donde la prima de riesgo es igual al monto afianzado por el omega más los gastos de administración es igual al monto afianzado por porcentaje de gastos. Mm. Esta es la única que por el momento no vamos a calcular, ¿sale? Pregunta, ¿de cuánto es la reserva de fianzas en vigor? Esta se queda pendiente. Y aquí vamos a poner 300.000, 150.000, 254.000 y 100.000. Ya sé, esta tampoco. Esta y esta, que son, ojo, las de fidelidad, fidelidad y judiciales que amparan a conductores, el cálculo, la diferencia es que es esto por el factor de no devengamiento. Con eso, ahora sí pueden calcular todas las reservas. ¿De cuánto es la reserva de fianzas en vigor?
Disculpe, profesora, el factor de no devengamiento solo multiplica la MA por el porcentaje de gastos. Profesora, creo que no se escucha. Claro, gracias. Eh, lo que les quería decir es que para fidelidad y judicial que amparan a conductores, la diferencia entre este y este, digamos que este es como el resto y debería de ir a lo mejor para que tenga un poquito de sentido este aquí. La diferencia es que las de fidelidad y las judiciales que amparan a conductores se multiplican por el factor de no devengamiento, ¿vale? Entonces, fíjense cuál es en las fórmulas. Aquí es por el factor, es la misma fórmula, pero estas primeras se multiplican por el factor de no devengamiento. Y aquí lo único que estoy haciendo es que estoy multiplicando el factor de devengamiento por el monto afianzado por el omega, que es la prima de riesgo, y por los gastos de administración, que es el monto afianzado por el porcentaje de gastos. Me avisen, me avisan cuando lleguen a algún resultado.
¿Ya a alguien le quedó? Maestra, yo tengo una pregunta. Dime. En la de otras judiciales, ¿en esa qué porcentaje de gastos usamos? El punto 30. Ah, ok. Vale, Sí. La gracias. única diferencia, sí, es buena pregunta. Los índices de reclamaciones pagadas, sí hay una diferencia entre las judiciales que amparan a conductores de vehículos automotores y el resto. Si nos llegamos a meter por ahí, hay un catálogo de cuentas que ahorita les muestro. En ese catálogo de cuentas van a encontrar, déjenme ver en dónde está. En ese catálogo de cuentas van a ver, aquí está, ya lo encontré. ¿Vale? No sé si les pasé al inicio del semestre el catálogo, si no se los comparto nuevamente. Y esto es digamos que los números que se utilizan en la práctica para indicar de qué ramo y subramo estamos hablando. Entonces, en la parte de vida, siempre que vean el 11, el 2, el 13, implica vida individual, grupo y colectivo. Nosotros estamos por acá en los 130, 140, 150, 160 y 170. De hecho, estas 130 de la 31 a la 34 son pólizas viejitas o las que antes se utilizaban por ahí de solvencia 1 y tenían cierto cálculo diferente que hoy en día ya no existe y de hecho en la práctica ya bien poquitas compañías con unas fianzas bien viejitas las encuentras con esta numeración. Pero en fidelidad, judiciales, administrativas y de crédito, esas sí son las pólizas o digamos los ramos y subramos que nos encontramos. En estos subramos vamos a ver fidelidad, tenemos individual y colectivas, judiciales penales, no penales y que amparan a conductores de automóviles. Estas de fidelidad, individuales y colectivas, así como las que amparan a conductores de automóviles, son las únicas que se devengan o que se calculan en función a un factor de devengamiento y de no devengamiento. El resto, todas las demás, es decir, las judiciales, penales y no penales, todas las administrativas y todas las de crédito, se calculan sin multiplicar por el factor de no devengamiento. ¿Ok? Entonces, cuando hacen aquí esta diferencia, de hecho, estas de fidelidad a primer riesgo son unas como muy en específico que casi no vemos en la práctica. Estamos viendo otras de fidelidad, que estas de otras de fidelidad son estas que son individuales y colectivas. Judiciales que amparan a conductores son estas que están aquí, el ramo 153. Las otras judiciales, es decir, todas las que quedan, que no son judiciales que amparan a colectivas, que son las penales y las no penales. Y después, administrativas y crédito. Mientras que para los gastos de administración no hacen ninguna diferencia entre fidelidad primer riesgo y no fidelidad primer riesgo, ni judiciales que amparan a conductores y otras judiciales. Aquí sí va parejo. He ahí la diferencia.
¿Listo? Creo que sí. Creo que Va. sí. Entonces, para la reserva, parece que tiene truco, pero la verdad es que no tiene nada de complicado. La reserva de fianzas en vigor, entonces, está conformado por dos variables, ¿no? La prima de riesgo y los gastos de administración. Esos gastos de administración, la prima de riesgo, entonces, perdón, se calcula como el omega, el monto afianzado por el omega. Cualquiera que sea el ramo, necesitamos saber entonces de cuánto es el omega que aplica y también necesitamos saber el porcentaje de gastos de administración. ¿Vale? Entonces, el omega que le aplica a fidelidad, a judiciales, voy, lo busco y es el 0.63, ojo, por ciento, 0.63%. Las administrativas voy y busco y veo que es de 0.23%. Fidelidad, veo que a menos de que diga primer riesgo, es esta que está aquí arriba. Estas no son tan comunes. Creo que yo he visto 2 pólizas de primer riesgo y fidelidad son esta de otras de fidelidad, 1.47%. De crédito, 0.81% y otras judiciales, 0.79%. ¿Vale? Ojo, en la base, y adelantándome un poquito a la base que ustedes tienen, que les compartí, seguramente en la parte de judiciales van a encontrar las penales y no penales. No recuerdo bien, pero creo que sí, ¿sale? Entonces, si se encuentran judiciales penales y judiciales no penales, se refiere a estas que son otras judiciales. Si ven que dicen fidelidad individual y colectivo, se refieren a estas que son otras de fidelidad. Ese es el índice correcto que hay que asignar. Y después tenemos nuestros gastos de administración. Nuestros gastos de administración buscamos para las judiciales es 0.3%, para administrativas es 0.09%, para fidelidad 1.03%, para crédito 0.18% y para judiciales u otras judiciales 0.3%. Y entonces con esto ya podemos obtener nuestra reserva de fianzas en vigor. La prima de riesgo va a ser igual al monto afianzado por el omega. Copio, pego la fórmula. Los gastos de administración, monto afianzado por los gastos de administración. Copio, pego la fórmula. Para las que están en amarillo, que son las que no se devengan, mi reserva de fianzas en vigor no es más que mi prima de riesgo más mis gastos de administración. Mientras que para las pólizas que están en verde, que son las que se devengan, voy a multiplicar, más bien voy a sumar mi prima de riesgo más mis gastos de administración, que es esta parte, y lo voy a multiplicar por mi factor de devengamiento. ¿Eh? Y esa es mi reserva de fianzas en vigor. Facilito, ¿no? Y la verdad es que así de sencillo como lo ven, es como se calcula. No tiene ningún chiste, no tiene ninguna complicación, no tiene ningún secreto. Tal vez lo complicado es para aquellas fianzas, o digamos que es, sí, lo complicado sería calcular el factor de devengamiento y eso entre comillas. Y por ahí hay algunas consideraciones para aquellas fianzas de fidelidad o judiciales que se devengan, que debes de considerar cuando las pólizas son mayores a 1 año. Es decir, que son multianuales. Pero si tu base tiene pólizas
de 1 año o menos, o aquellas que no se devengan, como estas, la reserva no te debe de causar ningún problema. Tal vez otra cosa que pudiera ser complicado en el cálculo de estas reservas es el armado de nuestro vigor. Pero eso es tanto en fianzas como en seguros de daños, como en seguros de vida, como en el seguros de lo que sea, ¿sale? Es decir, si estás del lado de la compañía, posiblemente, o lo que suceda, es que tienes un sistema que te administra tus pólizas y que tú, al cierre de cada uno de los meses, le dices, oye, dime cuáles son todas las pólizas que están en vigor y dame un único registro que yo voy a utilizar para hacer el cálculo. Y con eso, pues se te acaba, digamos que la vida es mucho más simple, se te acaban todos tus problemas. Pero si estás desde el lado de auditoría, pues tienes que validar de alguna manera que ese vigor o que esa base de datos que está utilizando la compañía y que ya tiene un sistema administrativo, o pues sí, que les administra las pólizas, de alguna manera tenemos que validar que esa base esté correcta. Ahí es donde nosotros nos podemos llegar a atorar desde el lado de auditoría para ver que efectivamente la base esté completa, que tenga la emisión de cada uno de los meses, que te cuadre el monto de primas que tú tienes o que emitió o que registró cada uno de los meses con el monto de primas que tienen su vigor. En este caso digo primas porque para seguros necesitas las primas, pero también tienes que validar para el caso de fianzas que efectivamente los montos afianzados que emitieron en cada uno de los meses sea el monto afianzado que está utilizando la compañía para el cálculo de su reserva. Vamos a ver cómo se calcula ahora la reserva de riesgos en curso. La reserva de riesgos en curso también debería de ser facilito. Vamos a ver de nuevo las fórmulas de reserva de riesgos en curso. La reserva de riesgos en curso se calcula como un BEL más un margen de riesgo, ¿sale? Esta reserva de riesgos en curso es igual a una prima de tarifa no devengada por un índice de siniestralidad o por un factor de siniestralidad de la reserva de riesgos en curso, porque hay otros factores, más un porcentaje de gastos, más un margen de riesgo. Es decir, el BEL que está arriba es igual a todo esto, aquí me falta un más, es igual a esto que está aquí. Esto que tenemos aquí lo podemos separar en dos y podemos decir que el BEL es igual a la prima de tarifa no devengada por un factor de siniestralidad de la reserva de riesgos en curso más la prima de tarifa no devengada por un porcentaje de gastos de administración, ¿sale? Ya sabemos, se los voy a poner de todos modos. Aquí son gastos de administración, ¿vale? Esto es igual al BEL, o este BEL es igual al BEL de riesgo, voy a poner en mayúsculas, BEL de riesgo, más un BEL de gasto. Es decir, esto que está aquí, esto que está aquí, es igual a esta partecita. Y este BEL de gasto es igual a este otro componente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Esto que tenemos aquí como BEL de riesgo, BEL de gasto, lo podemos obtener, ya sabemos, los factores de devengamiento son nuestros pan de cada día, va a ser igual a la prima de tarifa por el factor de no devengamiento por el factor de siniestralidad, ¿sale? Y el BEL de gasto va a ser igual a la prima de tarifa por el factor de no devengamiento
Aquí es por el porcentaje de gastos de administración. ¿Y cómo calculamos este factor de no devengamiento? Factor de no devengamiento es igual a los días no transcurridos entre el total de días de cobertura. ¿Qué más? Creo que con eso. Entonces, si tenemos una prima de tarifa de 2,000, un factor de devengamiento de 0.35, si tenemos un factor de siniestralidad de la reserva de riesgos en curso de 61, un porcentaje de gastos de administración del 15% y un margen de riesgo de 24 pesos, ¿de cuánto es la reserva de riesgos en curso? A mí me salió 556. Bueno, ¿Quién da no, más? A mí ¿Quién me da salió menos? 1012. 1012. ¿Quién más? 1568. 1568. Tin, tun, tin, tun, tin, tun. ¿Quién más? ¿Alguien alguna de estas? Sí, 556. Vamos a ver. Y porque tenemos las fórmulas aquí, ¿eh? A ver. Necesitamos, para la reserva de riesgos en curso, necesitamos el BEL,
y el margen de riesgo, ¿sale? El margen de riesgo pues ya lo tienen aquí. El BEL no lo tenemos en esta información, pero sabemos que el BEL es el BEL de riesgo más el BEL de gasto, ¿no? Entonces, en otras palabras, necesitamos BEL de riesgo y BEL de gasto. Y la suma de todo eso es la reserva, ¿sale? ¿Cómo obtengo el BEL de riesgo? El BEL de riesgo dice que es la prima de tarifa no devengada por el factor de siniestralidad. Mi prima de tarifa no devengada la obtengo o la puedo obtener también así, ¿sale? Entonces, para aquellos que les salió 556, casi creo que lo que hicieron fue prima de tarifa por este, por este. Vamos a ver si sí. Y después el BEL de gasto fue prima por factor por gastos y la suma 556, ¿verdad? ¿Dónde está el error? En el factor de devengamiento es el de En no el devengamiento. factor de devengamiento. Lo multiplicaron por el factor de devengamiento y se debe de multiplicar por el factor de no devengamiento. Entonces, para eso deben de sacar el factor de no devengamiento. Y el factor de no devengamiento dijimos que es el complemento, ¿no? 1 menos el factor de devengamiento te da el de no devengamiento. Entonces, en lugar de multiplicar por 0.35, debes de multiplicar por 0.65. Y ahora sí, salen 1012. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? Que nos ganamos a los que sí nos salió 1012. Listo. Vamos a ver otro. Ahora, esta información, pues todavía digamos que este ejercicio está como bien sencillito porque yo todavía les estoy dando un buen de datos, ¿no? Pero la vida real no es así. La vida real es que seguramente van a tener una base de datos con un chorro de información y van a decir, pues vas a tener una póliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, bla, bla. Vamos a poner 10. Vamos a poner una prima de tarifa. Vamos a poner un inicio de vigencia. Vamos a poner un fin de vigencia. Les voy a dar a qué ramo pertenece. Es más, aquí vamos a irnos 4,000 y le voy a sumar 3,000 a cada póliza para que vaya incrementando en 3,000 y todos no tengan que copiar como cada una de las primas de tarifas. Inicio de vigencia. Vamos a poner que empezó el 20 de enero de 2024. Termina 365 días después. Y un month, last date y date. Con un mes de diferencia. ¿Vale? ¿Qué hice?
formulé las fechas para que no tengan que estar capturando cada una de ellas, ¿no? Entonces, el pivote realmente es esta, donde digo que empieza el 20 de enero de 2024, termina 365 días después, es decir, todas tus pólizas duran 366 días, o sea, por eso le sumé 365. Y cada una de las pólizas inicia un mes después de la anterior, ¿sale? Entonces, fue una manera como fácil de crear fechas para que ustedes también sigan esa formulita y no tengan que capturar a manita, ¿sale? Y después, aquí viene lo bueno. Vamos a tener marítimo y transporte, autos, responsabilidad civil, crédito, incendio, ya les digo qué otra cosa. Accidentes, automóviles de crédito diversos, automóviles, crédito, autos nuevamente. Bueno, y volvemos a empezar. Listo. Ok. Y las formulitas, pues son estas que tenemos por aquí. ¿Vale? Ahora, lo importante aquí es que la compañía calcula estas pólizas con base en el método estatutario. El método estatutario es esto que les estoy dando aquí. Y además utiliza factores de mercado. ¿Vale? Si ustedes van a la página de la comisión, o más bien si en internet, en Google le ponen factores de mercado CUS, les va a arrojar un primer, déjenme, les muestro qué es lo que les arroja. Si ustedes ponen factores de mercado, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en su buscador, el primer link dice información técnica y financiera de mercado. Le dan clic ahí y les va a mandar a estos Exceles, ¿sale? Los que tomaron clase conmigo el semestre pasado son los mismitos, los descargan y los vamos a volver a utilizar, ¿sale? Entonces, aquí viene la información de mercado para el cálculo. Si les sale algo así como que necesitan un usuario y un password, le ponen cancelar y no importa. Ustedes pueden, esta información es pública y la pueden descargar. Aquí viene la información necesaria para el cálculo del BEL y la reserva de riesgos en curso y el margen de riesgo, así como la información de mercado para el cálculo de la reserva de Sonor y gas o la reserva de IBNR e información, más bien, e información también para calcular el margen de riesgo, pero entonces esto es para riesgos en curso y esto es para IBNR. Las dos las vamos a utilizar durante el curso, pero ahorita estamos en el cálculo de la reserva de riesgos en curso. Entonces, si le dan clic, se va a descargar un archivo. A ustedes, si es la primera vez que lo descargan, no les va a aparecer este 8 aquí. Yo, porque ya la tengo descargada 8 veces. Entonces, le dan clic, abren ese archivo y lo que van a encontrar es un Excel de esta forma.
donde aquí me van a decir, maestra, es que va a aparecer protegido, no sé qué, pues ahí le dan clic, no pasa nada, y se pueden ir moviendo en cada una de estas hojas del archivo. Este Excel se va actualizando, o la comisión en teoría lo va actualizando. La verdad desconozco cada cuánto tiempo lo actualiza, pero a nosotros lo que nos interesa es que cuando estemos haciendo alguna revisión, descarguemos y la compañía está haciendo algún cálculo con factores de mercado. Entonces, en ese momento, descargamos o validamos cuáles son estos factores o esta información. Se van a encontrar en la primera hoja con estas tablitas, ¿sale? Estas tablitas lo que te dicen es, para cada uno de los ramos, accidentes personales, viene la parte de vida, accidentes y enfermedades y la parte de daños. Van a tener el índice de siniestralidad, última, así se lo conoce también, o el factor de siniestralidad de la reserva de riesgos en curso para calcular el BEL. Y adicional van a encontrar otra tablita, más bien otra columna para el cálculo del margen de riesgo que nosotros no vamos a utilizar. Van a encontrar la columna del porcentaje de gastos de administración, que entonces esta y esta es la información que necesitamos. Son nuestros supuestos basados en información de mercado publicado por la comisión, y para aquellas compañías que no cuentan con información suficiente, confiable y homogénea, bla, 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 para calcular sus propios índices y porcentajes de gastos de administración, ocupan esta información. Todo eso debe de estar establecido o debe de estar indicado en la nota técnica del producto de la reserva de las compañías. Y después van a encontrar esta otra columna que se llama duración. La duración también es parte de los inputs o información que necesitamos para el cálculo del margen de riesgo, el cual no vamos a ver en este curso. Estos datos que están aquí abajo también son para el cálculo de seguros de vida a largo plazo, los cuales tampoco nos vamos a meter en esa parte. Solo vamos a ver la parte de daños, el factor de siniestralidad y el porcentaje de gastos de administración. El resto de la información que viene aquí no lo vamos a utilizar, no nos interesa. Lo único en la que nos vamos a enfocar es en estas columnas verdes y específicamente en la parte de daños, ¿sale? Entonces, si nosotros tomamos esta información, lo que necesitaríamos es copiar estos datos del lado derecho, porque son la información de mercado que vamos a utilizar para el cálculo de nuestras reservas. Y lo voy a pegar por aquí en algún lado que no se pegó. Ahí está, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es ir a buscar el ramo en esta tablita y pegarle el índice de siniestralidad y el porcentaje de gasto aquí para obtener el factor de siniestralidad de la reserva de riesgos en curso, el porcentaje de gastos de administración, calcular el factor de no devengamiento y entonces con eso obtener el BEL de riesgo, obtener el BEL de gasto y entonces ahora sí obtener el BEL, que es el que puedo obtener con la información que tengo, ¿sale? No puedo calcular la reserva de riesgos en curso completa porque no tengo el monto del margen de riesgo, pero sí podemos obtener esta información, ¿sale? Les doy unos, ¿qué les gustan? 10 minutitos para calcular esta información. Ahí está.
Oiga, maestra, Dime. ¿no nos tiene que dar una fecha de evaluación para el factor? Sí. Fecha de evaluación. De junio de 2024.
¿Listo? Dale, vamos a ver a cuánto debimos de haber llegado. Necesitamos asignar el factor de siniestralidad y los gastos de administración. El factor de siniestralidad de marítimo y transporte son estos 67.12 que están aquí y los gastos de administración 8.79. Para autos, voy y lo busco, es este que está aquí 68 y 4.84. Responsabilidad civil 37.54 y 8.47. Crédito, hago lo mismo. Incendio, este 5. Y por acá abajo tenemos diversos. ¿Vale? Y aquí autos, marítimo y transporte, autos, responsabilidad civil y crédito son los mismos que tengo aquí arriba. Los copio, los pego y entonces ya le doy otro formatito para que se vea todo igual. Listo, ¿vale? Necesitamos calcular nuestro factor de devengamiento. Para sacar nuestro factor de devengamiento necesitamos obtener los días totales y los días no transcurridos. ¿Vale? Para los días totales, como la verdad es que nunca me he aprendido si le sumo o no le sumo lo que sea, pues voy a hacer como mi pruebita y voy a empezar desde cero. Lo que veo además en esta base de datos es que si mi fecha de evaluación es el 30 de junio de 2024, de aquí para acá abajo, por cómo creamos las fechas, son pólizas las cuales todavía no inician vigencia, ¿sale? Inician vigencia hasta el 20
de julio de 2024 y mi fecha de evaluación es el 30 de junio. Por lo tanto, para estas pólizas en automático, yo sé que mi factor de no devengamiento es 1, es decir, no se ha devengado nada, no me interesa todo lo que esté aquí. Seguramente lo que necesitamos, queremos en una base de datos completa donde tengo miles y miles de registros es dejarlo automatizado, ¿sale? Pero para efectos de este ejercicio, yo ya sé lo que sea que me salga, que aquí me tiene que dar 1 sí o sí. Entonces me voy a enfocar realmente en estas pólizas, que son pólizas que están en vigor y que su factor de devengamiento y no devengamiento es diferente de 0 y 1. Mis días totales, ¿cómo obtengo mis días totales? Pues resto mis fechas, ¿sale? Resto mis fechas y entonces digo, chale, no me acuerdo si le tengo que sumar un 1 o le tengo que restar un 1 o qué diablos le tengo que hacer. Lo que sí sé es que si es una póliza que inicia y termina el mismo día, mis días totales me debe de dar 1 sí o sí, ¿sale? Eso, ¿por qué? Porque empieza a las 00 y termina a las 24 horas, ¿no? O a las 23:59:59. Entonces, durante todo el día, si yo tuviera una póliza que me cubre durante 24 horas y nuestra postura es que empieza en el primer segundo del día y termina en el último segundo del día, entonces, si yo aquí hago un jueguito de las fechas y pongo que mi fecha de fin de vigencia es igual a mi fecha de inicio de vigencia y le doy enter, yo esperaría que en mis días totales me dé 1, ¿sale? Y me da 0. Entonces ahí me doy cuenta que no es que mi operación para obtener mis días totales no está bien y le tengo que sumar un día. Entonces con eso yo ya sé que por aquí le tengo que sumar para hacer la resta de los días y obtener mis días totales, le tengo que sumar un 1, ¿sale? Ahora, mis días no transcurridos. Mis días no transcurridos, puedes obtenerlo. Los días transcurridos y por diferencia los no transcurridos o de plano irte al cálculo con estas fechas. ¿Cómo sé cuáles son los días que ya transcurrieron? Pues la resta entre los que no han transcurrido, perdón. Los días que no han transcurrido son aquellos de mi fin de vigencia menos mi fecha de evaluación. Mi fin de vigencia menos mi fecha de evaluación. Y aquí igual digo, a ver, ¿qué es lo que yo esperaría que tuviera? Si mi fin de vigencia termina un día después de mi fecha de evaluación, yo esperaría que de mis días no transcurridos me dé un 1, ¿no? Mi fecha de evaluación es 30 de junio de 2024. Si mi fin de vigencia de mi póliza fuera el 1 de julio de 2024, mis días no transcurridos me debería de dar un 1, sí o sí. Entonces vamos a ver si le pongo aquí como 1 de julio de 2024 y mis días no transcurridos me da 1. Entonces, mi resta o mi cálculo de las fechas es correcto. No le tengo que sumar un 1, no le tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, aquí recorro mi fórmula, ¿sale? Sí, está bien, 224 días no transcurridos. Ok, vale. Entonces, ya tengo mis días totales, ya tengo mis días no transcurridos, puedo obtener mi factor de no devengamiento, que no es más que mis días no transcurridos entre mis días totales. Y yo ya sé entonces que debo de parar en la póliza 6, porque las siguientes pólizas, de hecho, fíjense, si hago la formulita tal cual, pues me va a salir aquí la división mayor a 1 y pues eso no es correcto, ¿no? Los factores deben ir entre 0 y 1. Nivel de riesgo, entonces ya tengo mi factor de siniestralidad, mis gastos de administración, mi factor de no devengamiento y entonces ya no queda de otra más que hacer la multiplicación. De mi prima de tarifa, voy a seguir la fórmula que tengo acá para el cálculo del nivel de riesgo, prima de tarifa no devengada por el factor de siniestralidad, mi prima de tarifa multiplicada
por mi factor de no devengamiento me da mi prima de tarifa no devengada y cuando la multiplico por el factor de siniestralidad me da mi nivel de riesgo. Para obtener el nivel de gasto, mi prima de tarifa no devengada, que no es más que mi prima de tarifa multiplicada por el factor de no devengamiento y lo tengo que multiplicar por el porcentaje de gastos de administración, multiplicada por este factor que tengo aquí. Y entonces tengo mi nivel de riesgo y mi nivel de gasto. ¿Vale? Mi nivel total va a ser mi nivel de riesgo más mi nivel de gasto, que es justo lo que tengo aquí. Y obtengo el nivel total por póliza. La suma de todo lo que tengo aquí, aquí y aquí es mi nivel de riesgo, mi nivel de gasto y el nivel de mi cartera. Utilizando factores de mercado que son publicados por la comisión, mis factores de devengamiento, algunas pólizas todavía no comienzan vigencia, otras pólizas ya comenzaron vigencia. Si tuviera una base de datos mucho más grande, tengo que calcular los factores de no devengamiento como lo hemos hecho o como lo hicimos en la primera parte del curso. Con una tablita, tal vez, voy y busco el ramo y que pegue en automático el factor de siniestralidad según esta tablita que esté aquí, igual los gastos de administración. Y el resto, pues, es multiplicar los factores por mi prima de tarifa. La diferencia de esta metodología o lo que estamos calculando contra la reserva de fianzas en vigor, pues es que en de la reserva de riesgos en curso, utilizas la prima de tarifa como base, ¿no? Es la prima de tarifa por un factor de siniestralidad por unos gastos de administración, que son supuestos anuales de mercado. Para las fianzas hicimos lo mismo. Tenemos un omega y unos gastos de administración, pero los multiplicamos por el monto afianzado. He aquí la diferencia. En fianzas, tu base de cálculo son los montos afianzados, mientras que para la reserva de riesgos en curso, tu cálculo está basado en la prima de tarifa. Otra diferencia es que para la reserva de fianzas en vigor, únicamente las de fidelidad y judiciales, lo multiplicas o te es relevante las fechas de inicio y fin de vigencia para obtener el factor de no devengamiento, mientras que para la reserva de riesgos en curso necesitas sí o sí para todas las pólizas las fechas de inicio y fin de vigencia para obtener este factor de no devengamiento. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? Profesora, yo tuve una pequeña diferencia de el cálculo del factor de no devengamiento. A ver, vamos a verlo. Es que le quería comentar si es que yo hice directamente la fecha de evaluación menos la de fin de vigencia, sobre fin de vigencia menos inicio de vigencia, pero en ambos lados le sumé un 1. Sí, seguramente sí. En ambos, o sea, aquí en esta le sumaste un 1, ¿no? Ajá. Me imagino, así. Y entonces te da esto, ¿no? Sí. Fíjate, aquí es donde les comento. No, la verdad es que no quiero que se acuerden siempre de sumarle el 1 o no sumarle el 1, sino hagan pruebas en su base de datos, ¿sale? Vamos a dejarle el 1 aquí y vamos a ver si lo que nos da, o sea, estos son los resultados a los que debiste haber llegado si le sumaste el 1, ¿no? En ambos. Sí, justamente. Va. Entonces, si tienes una póliza, la voy a agregar aquí abajo, ¿sale? Voy a hacer la prueba aquí abajo. Si estás parado, si tu fecha de evaluación es 30 de junio de 2024 y es una póliza que inicia el 30, justo el 30 de junio de 2024,
y termina un día después, quiere decir que a tu fecha, a la fecha de evaluación, ¿cuántos días estás cubriendo si tienes este inicio y fin de vigencia? Un día. 2. Porque estás cubriendo Ah, todo sí, el sí. 30 y todo el primero. ¿Sale? He Sí, ahí. es correcto. Sale. Listo. Entonces, si aquí copiamos esta fórmula y la pegamos aquí, nos van a dar 2. ¿Sale? Entonces, funcionan nuestros días totales. Está bien que le sumemos el 1. ¿Cuántos días no han transcurrido? Si estás a la mitad, o sea, entiendo, el primer día ya transcurrió, ya diste cobertura, tu fecha de evaluación es al final del día y todavía te queda un día por cubrir, ¿no? Si esta es tu fecha de evaluación, y estas son tus fechas de inicio y fin de vigencia, ¿cuántos días no han transcurrido? Sin hacer la 1. formulita, ¿no? 1, ¿sale? Si copiamos este aquí, me da 2. Con esta fórmula que utilizaste, ¿no? Entonces no hay que sumarle el 1. Sí. Ah, ok. Fácil, ¿sale? Entonces, en los días totales no se incluiría, digo, en el transcurrido. Solamente en los días totales sí, en los no transcurridos no. Ah, ok. Tal vez, y ahí seguramente es, si lo incluyes, si tu cálculo es los días transcurridos, vamos a ver qué hubiera pasado, ¿no? O sea, el complemento. Para sacar los días transcurridos, ¿qué necesitamos sacar? Los días transcurridos son la fecha de evaluación menos mi inicio de vigencia, ¿no? Para ver cuántos Sí. ya pasaron, ¿sale? Yo no sé, a lo mejor en esta no, porque todavía no inicia vigencia, pero acá va a ser este menos este, ¿sale? A lo mejor yo te puedo decir, oye, pues, ¿quién sabe si 10 sea correcto? Bueno, estas son fórmulas bien, fechas cortitas, ¿no? Pero a lo mejor acá, puta, 102, no sé si realmente están bien o están mal, porque, puchale, pues lo tengo que hacer como casi que a manita para ver si efectivamente han pasado 102 días entre el 20 de marzo al 30 de junio. Pues, quién sabe. Lo que sí puedo hacer es copiar esta fórmula aquí abajo en este renglón que para mí fue un renglón de prueba, un renglón dummy con información dummy. Copio esta formulita, la pego acá y digo, me da 0, ¿vale? Pero yo ya sé que yo metí en específico estas fechas que son muy cortitas y que a mí me hacen mucho sentido y que las puedo sumar, ¿no? Mis días transcurridos, yo esperaría, si ya pasó todo el 30 de junio, que en días transcurridos utilizando esta fórmula me dé 1, sí o sí, ¿no? Porque ya pasó todo el 30. Sí, estamos al final del día, ¿no? Estamos al De final del acuerdo. día. Entonces, para los días transcurridos, le tengo que sumar el 1. ¿Para que cuando sumes tus días transcurridos más tus no transcurridos, te den los días totales? Ah, ok. Entonces fue un 1 ahí que no debía de estar. Un 1 que no debía estar, ¿no? Ujú. Este no debería de estar aquí. Pero de nuevo, no me interesa que se aprendan de memoria los días transcurridos y los días no transcurridos. Bueno, o sea, que si le sumas el 1 y no le sumas el 1, hagan esta validación. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Excel, la configuración específicamente del Excel es que tú cuando pones una fecha está a la mitad del día. Por eso, aquí supone que estás a las 12 del día del 30 y aquí a las 12 del día del primero. Y cuando lo restas, tal cual te da un 1, ¿no? Por eso la razón de por qué aquí te da un 1, porque la configuración está así, ¿no? Puede ser, no sé, que el programa que estés utilizando traiga una configuración diferente. Puede ser que la póliza te diga específicamente que está cubriendo a partir de las 00 o incluso que está cubriendo a las 12 del día, porque sí hay.
¿no? O sea, depende de la compañía, depende ahora sí que de la carátula de la póliza. Para que ustedes y nosotros podamos llegar, para que ustedes y yo podamos llegar a un número que podamos decir, oye, sí está bien, oye, está mal, sobre todo porque el factor de devengamiento va a ser así como bien chiquitito la diferencia entre un día, no importa. Estrictamente, este es el cálculo correcto, ¿sale? En teoría, o lo que ves en lo que debería de ser. Siempre y cuando en la carátula de la póliza te diga que empieza a cubrir a partir de las 00 y termina a las 23:59:59, ¿sale? La diferencia en la vida real de si tomas el 1 o no tomas el 1 no va a ser crítica. Seguramente vas a tener 3,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos en una reserva muy, muy grandísima, ¿sale? Y no va a haber gran problema. Lo que sí debes de validar, sí o sí, es que tus días transcurridos más tus días no transcurridos, en el cálculo que sea que estés haciendo tú o estés validando lo que sea, siempre debe de ser igual a tus días totales. Lo que no me causaría